Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a todos. Vamos a orar a Dios y esta noche vamos a aprender algo que es fundamental para todos nosotros. Vamos a mirar la importancia del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, quiero que cierre sus ojos. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, por ser fiel con nosotros. Señor, toma control de esta reunión esta noche y bendícenos por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que has hecho con nosotros. Gracias por cada persona que está aquí, que nos está viendo en su casa. Gracias, Señor, y oramos que tu obra se haga, se cumpla, tu palabra se cumpla. No caiga a tierra ninguna de tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo siento con mucho eco esto. Vamos a leer Juan capítulo 16. Evangelio según San Juan capítulo 16. Vamos a mirar el versículo. Juan, por favor, abra Juan 16. Juan capítulo 16. Versículo 7. Vamos a mirar eso. Quiero basarme en Romanos 8, en lo que vamos a hablar aquí, pero voy a usar este texto para introducir acerca de lo que vamos a hablar. Dice Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Ya están conmigo? Bien, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, esta palabra Consolador, está hablando el Señor Jesucristo aquí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con mayúscula. Hay otras partes, otros textos bíblicos que aclaran que el Espíritu es el Consolador, pero aquí quiero resaltarlo para que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué es importante que usted sea lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante? El asunto de la iglesia no es la política, no es que usted consiga dinero, no es que usted aprenda aquí a cómo volverse rico. El asunto de la iglesia es su alma. Las cartas del apóstol Pablo se escribieron con el propósito de amonestarnos, de afirmarnos, de exhortarnos a fin de la vida eterna. Usted mira las cartas y usted mira que hay un mensaje muy relevante. Es contextualizado de acuerdo a la situación que vivían los cristianos en ese tiempo. Estaba pensando, ¿qué tengo que predicar yo en este tiempo? Y leyendo las cartas me doy cuenta que ellos predicaron los problemas que tenían en ese tiempo. Por ejemplo, Juan escribió las 3 cartas para prevenir sobre una doctrina que había, que decía que Jesucristo no había venido en carne. Entonces Juan escribe las cartas para prevenir, para mantener a los hermanos en la fe. ¿Y qué predicamos nosotros hoy? Tenemos que contextualizarnos también. Mira la situación que estamos viviendo. Entonces predicamos para que usted se mantenga en el camino. En realidad ese es el mensaje de la iglesia en todos los tiempos. No hay nuevos descubrimientos. No es que voy a leer la Biblia a ver si descubro algo nuevo. No hay nuevos descubrimientos. Es mantenernos en el camino.
Eso es el propósito de las cartas. Ahora, ¿pero a qué voy con eso? Que en medio de todo eso hay algo que es muy relevante y muy importante, y es que cada uno de ustedes, cristianos, seamos llenos del Espíritu Santo. Si no, no funcionan las cosas. Mire lo que dijo el Señor: yo os digo la verdad. Bueno, ¿cuál verdad? Él dice: os conviene que yo me vaya. O sea, había una conveniencia en que Jesús muriera y se fuera. Él dice: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que fíjese lo importante de ser lleno del Espíritu Santo una persona. Mire, la canción que cantábamos dice: creo en Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo. Dios tres en uno es. ¿Qué? Dios tres en uno es. Bien. Ahora, escúcheme esto. Para que una persona pueda ser cristiano, mantener su vida cristiana en orden y poder ser victorioso, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si no, no va a ser victorioso. La mayor derrota es que el diablo quiere que usted no sea lleno del Espíritu, no conozca a Dios. Entonces, en la iglesia, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, tenemos problemas. Ahora, Jesús estuvo en la tierra. Usted sabe que Jesús es eterno, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo soy, dice la Biblia. O sea que Jesús, cuando nació, no nació, ya existía. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. Eso significa que Jesús es preexistente. Eso significa que Jesús es Dios. Pero estuvo en la tierra, aquí en carne, viviendo su ministerio 3 años y medio. Poquito tiempo relativamente. Y desde que Él se fue, Él dice: os conviene que yo me vaya. O sea que ya llevamos tanto tiempo hasta que Él venga. ¿Y quién es el que está con nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, no quiero divorciarlo de la Trinidad, pero fíjese que la Biblia dice que el Espíritu tomará de lo mío, de Jesús, y os lo hará saber. ¿Qué significa? Que usted siendo lleno del Espíritu Santo, usted tiene a Jesús en su corazón, porque ellos no son divididos. Nosotros los dividimos en la cabeza, pero Él no es dividido. Entonces, por eso Él dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Ahora quiero que miremos con esa idea Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Pues no sé si con esta oscuridad usted podrá ver bien la Biblia. Romanos 8. Fíjese que aquí en este capítulo 8 de Romanos, yo digo que este es el capítulo que mejor habla acerca del Espíritu Santo. Es el que mejor enseña del Espíritu Santo. Aquí la palabra espíritu con mayúscula está 18 veces. Ahora, cuando una palabra se repite tanto, el autor, en este caso Pablo, le está dando un énfasis que la hace importante. Entonces, aquí 18 veces se repite esta palabra en 39 versículos, todo el capítulo 8. Y más que todo están hasta el versículo 30. Y quiero que nos basemos un poquito en revisar eso. Pero vamos a leer un texto aquí en Romanos 8. Dice el versículo 7. Perdón, le damos el 9 mejor. Dice: mas vosotros, a ver, por favor conmigo. Mas vosotros, por favor conmigo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Amén. Yo podría buscar un texto central para decir esto. No voy a decir que es este. Yo podría buscar un texto central, pero este texto tiene tres cosas a que quiero yo referirme. Primero, voy a empezar de atrás para adelante. Dice el versículo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escuche eso. Así que es una obligación, escuche, es una obligación que si usted se declara cristiano, tenga el Espíritu Santo. Dice: y si alguno no tiene, no es de él. Ahora, si somos de Cristo, entonces acuérdense que la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué dice antes? ¿Qué? Antes sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Así de sencillo. ¿Cómo se conoce una persona cristiana? ¿Cómo? Porque es lleno del Espíritu Santo. Ese es el nivel que a nosotros se nos coloca. Todos ustedes, todos nosotros, si somos de Cristo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Déjenme explicar esto. No quiero que divaguen en su mente pensando otras cosas que no son, porque no les voy a hablar aquí del don de lenguas, ni de cantar, ni de hacer show, o perdón, si uso esa palabra mal, o de moverse y pensar que eso es ser lleno del Espíritu Santo. No. Voy a hablarles de lo que es práctico de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, fíjense que aquí dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿O cómo se recibe eso para que no entremos en condenación? Primero, la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, recibimos el Espíritu Santo como arras, como el anillo que se le da a la novia, como una cuota inicial, como tenga mientras me caso. Pero en el cristiano, ¿cómo obra eso? Ese anillo o esas arras se le da ¿hasta cuándo? ¿O cómo es? ¿O tiene la plenitud o no la tiene? Yo digo que una persona inmediatamente cree en Cristo, recibe a Cristo en su corazón. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí en su corazón? Bueno, bien. Recibe el Espíritu Santo como arras. Así que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué sigue de ahí para arriba? Que usted tiene que crecer. Lo que dice la Biblia: ser lleno del Espíritu Santo, crecer en el Espíritu, crecer. Porque cuando una persona viene a la iglesia, que es nuevo, y recibe a Cristo en su corazón, entonces recibe las arras, el Espíritu. De ahí en adelante él tiene que crecer. Entonces la Biblia dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está diciendo? Que usted tiene que hacer un ejercicio no automático. Algunos piensan que es automático. La gente le dice a uno: ore por mí, y uno ora. Una vez una niña me pidió oración y yo le dije: en el nombre de Jesús la declaro sana. Y dijo: no, ore de verdad. Y yo le dije: ¿pero qué es orar de verdad? Y ella me estaba sugiriendo es que yo tenía que hacerle así fuerza y empujarla para creer que era de verdad. Entonces, hermanos, a veces pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia y ahí quedó todo. Déjenme decir que no es así. Es más bien es un proceso. Porque cuando dice que usted tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, o cuando Romanos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿qué está diciendo Romanos? Que usted mediante un proceso tiene que cambiar sus pensamientos conforme la Biblia dice, y que usted tiene que cambiar su vida vieja. Hay una lista de cosas en Gálatas que dicen que son las obras de la carne.
Así que un cristiano lleno del Espíritu es un cristiano amable, tiene gozo en su corazón, no tiene amarguras en su corazón, no tiene odio, es sano. Pero si usted ve a un cristiano que anda amargado a toda hora y hablando mal y a toda hora con la cara así y a toda hora sin gozo y eso, ese está en la carne. Escuche, en la carne. Ahora acuérdense que la Biblia dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu puede entristecerse, contristarse, y a lo último puede dejarnos. El Espíritu Santo es Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, yo me convierto en un templo del Espíritu. Yo soy un templo del Espíritu de Dios. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo es un templo del Espíritu. Entonces yo tengo que entender, escuche, que tengo que honrar mi cuerpo porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Por eso entonces la vida vieja no puede estar en mí. Acuérdese, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Escúcheme esto. Algunas personas, a mí me parece que la doctrina del Espíritu Santo a veces no es clara en nosotros, pero por los énfasis que se le pone. Entonces algunas personas piensan que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Ahora déjeme decir que no. Si usted puede hablar lenguas, mejor, pero si no, tranquilo. El Espíritu Santo es la vida de Dios en su vida, es la mente de Cristo en su mente, es la santidad de Jesús en su vida, que lo hace a usted un hombre santo, una mujer santa. No puede ser que un hombre lleno del Espíritu Santo todavía viva su vida en el pecado. La Biblia dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Esto qué significa? Que nadie que sea cristiano puede mantener su vida bajo control del pecado, cualquier pecado. No estoy hablando de una tentación o de una caída, estoy hablando de un vicio. Porque si tiene el Espíritu Santo, entonces no puede ser esclavo. Sí, estoy claro. Entonces la primera cosa que tenemos que aprender es esta: que usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted lo que tiene es que crecer por un proceso que se obtiene mediante usted venir a la iglesia, mediante leer la Biblia, mediante buscar a Dios en oración. Pero si usted no hace esas cosas, entonces usted no crece. Mire, déjeme decir una cosa. Déjeme leer algunas cosas de Romanos. Mire, capítulo 8. Aquí dice, es que yo no veo bien acá, pero aquí dice, versículo 5: porque los que son de la carne, escuche, piensan en las cosas de la carne. O sea, si usted es lleno del Espíritu, mire lo que dice el versículo 5: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces es un hombre que tiene el Espíritu de Cristo, piensa en las cosas del Espíritu. Si no, no. Mire el siguiente versículo, versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que si yo me dedico a la carne, o me ocupo en las cosas de la carne, es muerte. Eso me trae muerte. Si duro 8 o 10 horas al televisor todo el tiempo, eso es muerte. El odio es muerte. La envidia es muerte. Entonces, si yo me ocupo, la fornicación es muerte, el adulterio es muerte, la pornografía es muerte. Entonces, si yo me ocupo en las cosas de la carne, es muerte. Pero si me ocupo en las cosas del Espíritu, es vida y paz. ¿Qué significa entonces? Por eso acuérdense que hay un texto que dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Que si usted, escuche, que si usted se ocupa en las cosas del Espíritu, usted va a tener vida y en abundancia. Mire, la Biblia es real. La Biblia es un libro real. No es un libro, no es una fábula. Es real. Si usted lo vive, van a pasar cosas en su vida.
Si no, de lo contrario no. Mire lo que dice el versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, lo que pienso en mi carne, mi hombre carnal, a mí no me lleva a las cosas del espíritu, sino a las cosas de la carne. Y eso me trae muerte, acuérdese. Por eso usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer al mundo, al diablo y la carne, contra la cual nos enfrentamos todos los días. Y vuelvo a repetir: ¿cómo usted se llena del Espíritu Santo? ¿De qué manera? Cuando usted busca a Dios, cuando usted no deja la Escritura todos los días, la Biblia como su alimento, como su maná diario, todos los días. Señor, háblame, Señor, ¿qué dice? Y con el corazón a conocer a Dios. Y cuando usted aprende a desarrollar un espíritu de oración y usted viene a la iglesia. O sea, esas son las cosas, escuche, que a nosotros nos llenan del Espíritu Santo. Esos son los ejercicios que tenemos que hacer. Mire, nosotros no podemos venir a la iglesia por simple moda, sino por una necesidad. Yo no voy a la iglesia porque yo le haga un favor al pastor. No, yo vengo a Cristo, vengo a la iglesia porque lo necesito. Ahí tengo un mandamiento que dice no dejando de congregarnos. Pero también mi necesidad, Pablo dijo, me es impuesta necesidad. También tengo una necesidad impuesta en mi espíritu para crecer. Entonces por eso yo asisto a la iglesia. Por eso yo leo mi Biblia, porque mi culto no es solamente en la iglesia, sino que mi culto es todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces Pablo dijo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional. Entonces mi culto no es la iglesia, mi culto es todo el tiempo, teniendo mi carne, escuche, bajo control. Ahora mire lo que dice la siguiente parte que quiero que miremos del versículo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, Pablo da por hecho, escúcheme, en otra parte Pablo dice: a nadie conocemos según la carne. Y Pablo da por hecho que una vez nosotros conocemos a Cristo, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Esto es muy importante que usted lo entienda. Los judíos antiguos fueron juzgados por la ley. En el Nuevo Testamento ya no se nombra la ley, ya se nombra la ley del Espíritu. Ya es otra ley, y a esa ley se le llama la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley de la muerte. ¿Eso qué significa? Entonces, usted y yo ya no estamos bajo una ley de mandamientos que cumplir, sino que la ley nuestra es la ley del Espíritu. Entonces el Espíritu en nosotros, pues ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces el Espíritu en nosotros nos impulsa, escuche, nos impulsa a vivir una vida consagrada. Mire, Pablo dice: así que, hermanos, deudores somos ya no a la carne, sino al Espíritu, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces Pablo dice que nosotros ya no vivimos según la carne. Así que usted tiene que creer, yo tengo que creer, tenemos que creer que el Espíritu está en nosotros, la Biblia lo dice, y tenemos que vivir conforme a eso. Usted sabe que cuando una persona se gradúa, que estudió, le dan un título de médico o de abogado, le dan un título de ingeniero, bueno, y él sale a buscar trabajo como el título que tiene, como médico, como ingeniero, como abogado, y lo pone en su casa y dice abogado de universidad, Él empieza, escuche, a creérsela. Pero yo a veces veo que nosotros no la creemos.
A veces no nos la creemos. A veces cuando tenemos problemas, cuando los cristianos tienen problemas, a veces dicen: no vuelvo a la iglesia. Ya no se la cree. Vuelvo a decir, la iglesia para mí no es el culto, mi culto es diario. Pero algunos dicen: yo ya entonces no vuelvo. No se la creen, no creen lo que tienen en Cristo. Mire, la Biblia dice que nosotros, si somos guiados por el Espíritu, y el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Ahora escúcheme esto: una vez que nosotros somos llenos del Espíritu, entonces somos hijos. Los hijos de Dios andan llenos del Espíritu. Dios no tiene hijos en la carne. Dios no tiene hijos carnales, sino llenos del Espíritu. Entonces son llamados hijos de Dios. Entonces aquí el título, digamos, el ejercicio que yo tengo es que si yo creo, yo me la creo que yo vivo en el Espíritu, pero entonces yo me la creo que yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo, entonces como yo me la creo, yo no voy a estar para allá y para acá. Antes, por el contrario, yo voy a vivir una vida consagrada. Voy a buscar a Dios para que mi vida sea agradable a Él. No tiene nada que ver mi vida cristiana con los pastores, con mis líderes. Yo me voy a portar bien para que me pongan a servir. No tiene nada que ver mi vida cristiana con eso. Mi vida cristiana tiene que ver con la salvación de mi alma. Tiene que ver con comunión y agradar a Dios. Y agrado a Dios mi vida porque vivo en el Espíritu, y lo agrado a Él por la comunión que tengo con Él. No tiene nada que ver con lo demás. Si me ponen a servir o no me ponen, me va o me viene. Es mi relación con Él. Es lo que me hace a mi persona. Entonces Pablo dice acá que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y tercero, dice Pablo acá, y usa un término: si es que, esa palabra es como una duda, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, esa palabra morar no es visitar, sino es vivir constantemente, es morar. Acuérdense cuál es la clave del Salmo 91. La clave del Salmo 91 es morar, no es visitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará. No es el que habita al abrigo del Altísimo visitará al Omnipotente cuando tenga problemas. No. Es morar. Igual aquí. Aquí es, Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pone en duda, ojo, usted no vive en la carne sino en el Espíritu. Si es que tiene el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Mire, una de las cosas que es muy importante aquí es que usted y yo tenemos que entender: yo soy una morada del Espíritu. Entonces Él tiene que morar en mí, en mi mente, en mis pensamientos, en todo mi ser. Por eso la Biblia dice que usted no tiene que cantar canciones mundanas, sino himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en sus corazones. ¿Se ha leído eso o no? Y dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué razón? Porque Él mora en usted. Entonces, como Él mora en usted, usted tiene una guerra constante para que Él no se entristezca. Mire, hay personas que piensan que no son dignas de ser llenas del Espíritu Santo, o piensan que ser lleno del Espíritu Santo es algo súper para una élite especial. Déjeme decir que eso no es así. Eso es una equivocación.
Eso es una equivocación que corresponde a la idolatría que hay en el corazón humano. Nos acostumbramos a victimizarnos y a creernos nadie. Pero Dios nos ha honrado a nosotros. Dios nos hizo poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. Y nos dio su Espíritu para que Él more en nosotros. Así, morando en nosotros, usted llega a ser como Él. Mire, Romanos tiene una lista de cosas y lo mismo Gálatas tiene una lista de cosas, pero Romanos tiene una lista de cosas que son resultado de una persona que es llena del Espíritu Santo. Déjeme leer algunas nomás. Mire, el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mire este versículo: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, esto para mí es muy importante, porque yo no sé pedir como conviene. Entonces el Espíritu que está dentro de mí me impulsa y Él mismo ora por mí de acuerdo a mi necesidad con gemidos indecibles. Y añade aquí en el versículo 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo mejor es ser lleno del Espíritu, es lo mejor. Hay una doctrina en la Biblia que habla de los vasos de honra y de los vasos de deshonra, y dice que en una casa grande hay utensilios de oro y de plata, y que hay utensilios que no son de oro y de plata, sino que son unos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Entonces estoy pensando que el autor que escribió eso estaba pensando en que antiguamente se usaban utensilios en la casa para comer, para usos honrosos, para bañarse, pero otros para usos deshonrosos, como la mica. Usos deshonrosos, ¿por qué? Porque son cosas que uno necesita, pero que no son muy agradables, que usted las deja por allá. Ahora bien, escúcheme esto que voy a decirles. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, será un instrumento de honra. Dice la Biblia: santificado y útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Pero cuando una persona anda en la carne, por eso dice aquí: si es que el Espíritu mora en vosotros. Cuando una persona anda en la carne, será un instrumento de deshonra en la casa iglesia. ¿Por qué? Porque la carne produce, ¿qué cosa produce la carne? Dijimos, ¿sí se acuerdan qué? Muerte. El Espíritu produce vida, la carne muerte. Si andamos en la carne, mire, a veces somos muy susceptibles de todo. Todo nos molesta. Somos muy susceptibles. No tenemos un poquito de resistencia. Hace tiempos tenía un carro que sonaba por cualquier cosa. Pasaba un pájaro rápido volando y sonaba. Decía yo: no quiero, lo único que quiero es mi carro sensible. No quiero una iglesia tan sensible, que la gente se sienta por todo, porque no me saludó, porque no me dijo, porque no me puso, porque no esto, porque eso es la carne. Mire, fui a una iglesia. Los hermanos de una iglesia dijeron que la iglesia era un colectivo y que por ser un colectivo la iglesia, todos tenían derechos iguales, todos teníamos derechos. Entonces yo pregunté: ¿cómo así que un colectivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es un colectivo? Porque ahora están usando las palabras socialistas para meterlas en la iglesia. Nosotros no somos ningún colectivo de nada, y nosotros sí tenemos derechos, pero el evangelio está sobre nuestros derechos. Si andamos en el Espíritu Santo, es el evangelio primero. Así que si tengo que deponer mis derechos por el evangelio, pues los depongo. ¿Sí estoy claro?
Entonces yo no soy ningún colectivo. Entonces la gente empieza a meternos cosas así. Pero ¿sabe qué es eso? La carne. Y cuando eso se da, cuando la carne se da, entonces empezamos aquí a emproblemarnos. Mire, la Biblia dice que las obras de la carne son, hay una lista, ¿no? Adulterio, fornicación, envidias, homicidios, orgías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas. Así que si el Espíritu Santo mora en nosotros, la Biblia dice: en cuanto dependa de ustedes, está en paz con todos los hombres. Así que si alguien es conflictivo, le hace falta ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros no somos carros chocones que no tienen dirección, sino que nuestra dirección es el Espíritu. No somos carros que chocan con todo el mundo, sino que tenemos control de nosotros, de nuestra carne, de nuestros pensamientos, que tenemos dominio propio de nosotros mismos. Pero luego dice, y manifiesta son y el fruto del Espíritu es, y enumera 9 cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra estas cosas no hay ley. Así que ¿cuál es la solución? Que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Así que vamos a terminar leyendo Efesios, por favor. Mire conmigo el libro de los Efesios. Está después de Gálatas. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Amén. Efesios 5, 18. ¿Ya están conmigo? Bueno, mire lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Voy a leer lo que sigue: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice el texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto significa que una persona que se embriaga, que se emborracha, no tiene control de sí misma, es disoluto. O sea, no es gaseoso, se va. Pero una persona que es llena del Espíritu tiene control. Eso es. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, así como abuelo de pájaro, podríamos gastar más tiempo en estos temas, pero quería enfatizar solamente lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. A veces desequilibramos la doctrina y hay iglesias donde los que hablan lenguas piensan que son más que los que no hablan lenguas, pero son chismosos, pero no controlan la ira. Entonces se vuelve únicamente el don de lengua, se vuelve una fachada, una máscara, porque no hay realidad. Ahora, yo hablo lenguas, no piensen que no. Pero ¿qué quiero enfatizar? Que la vida en el Espíritu es que usted viva controlado bajo el Espíritu Santo. Eso nos trae bendición a nosotros. Eso le trae a usted pasión, eso le trae a usted visión, eso le trae a usted relación y comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pies. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Póngase de pies. Quiero pedirle que cierre sus ojos.
No voy a decirle que voy a orar para que usted reciba el Espíritu, porque ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Que ya tiene usted el Espíritu como arras, que usted tiene que crecer en ser lleno del Espíritu. Así que le voy así a pedir que una cosa: cada día que ore diga: Señor, gracias por haberme dado tu Espíritu Santo. Vamos a hacerlo esta noche. Vamos a decir: gracias, Señor. Diga conmigo: gracias, Señor, por haberme dado tu Espíritu Santo en mi corazón como arras. Y yo sé, Señor, que el Espíritu Santo tiene muchas cosas para mí, dones espirituales. Y Señor, oro que me enseñes a buscarte, que me enseñes a ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.